Muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos que todos estén muy bien. Bienvenidos a un webinar más de Carbotecnia. Hoy vamos a hablar de ósmosis inversa, el fenómeno natural, de fenómeno natural a tecnología en industria, un tema muy interesante. Igual será impartido por el ingeniero Germán Grosso. La dinámica será la misma. Nada más en este tema, como es muy extenso, sí, los vamos a invitar luego a otro par de webinars más que van a ser continuación de este. En los siguientes estará un ingeniero más de nuestro equipo, el ingeniero Maximiliano Sánchez, para dar continuidad a este tema que al ser extenso no lo podemos cerrar a una sola sesión. Entonces, serán tres para que los agenden. Posteriormente, ahí el equipo de Mercadotecnia los estará invitando, enviando los links para que se suscriban, pero para que estén atentos. La dinámica, la repito, es la misma, más o menos media hora de charla. Después pasamos a la sección de preguntas para que nos las puedan ir haciendo durante el tiempo en que el ingeniero Germán está hablando. Sin más, pues comenzamos. Bienvenidos. Adelante, Germán. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenidos todos y gracias por su presencia. En el pasado, algunas veces hemos comentado que sin la molécula del agua y sin el átomo del carbono no sería posible la vida. Pues bien, yendo un paso más adelante, sin la ósmosis tampoco sería posible la vida. Y hoy vamos a hablar de los fundamentos de la misma que nos van a permitir luego dar el paso para comprender lo que es la ósmosis inversa, en la que el ser humano de manera increíble, para mí es de los desarrollos más importantes que el ser humano ha realizado, ha aprovechado la ósmosis para hacer una tecnología fundamental para desmineralizar agua, que es importantísimo, y muchas otras aplicaciones. Entonces, iniciamos. También en ocasiones pasadas hemos hablado de que el proceso de separación más utilizado por el ser humano es la filtración, por muchísimo, que es entendido como retención de sólidos mayores a cierto tamaño. Por mucho, en términos de frecuencia, es el proceso de separación más utilizado. El segundo, en términos de frecuencia, es el carbón activado, que es la especialidad de Carbotecnia, pero en tercer lugar está la separación por membranas, que nace a mediados del siglo pasado y va rebasando en términos, repito, de frecuencia a tantos métodos de separación como los que se ven ahí. En la carrera de ingeniería química, lo increíble es que estudiamos del secado hacia abajo y no dedicamos mucho tiempo a la filtración, ni al carbón activado, ni a la separación por membranas. Ya esta última está siendo considerada, pero se le dedica muy poco tiempo en el currículum. Y miren, después de la separación por membranas, el secado, en todos lados se seca, es increíblemente común, pero ya la separación por membranas se utiliza con una enorme frecuencia. Este proceso de ósmosis inversa tiene como objeto desmineralizar agua, es su objetivo principal. Podría utilizarse para otros fines, pero básicamente es desmineralización del agua. ¿Cómo se hacía la desmineralización anteriormente? Primero, pues por destilación, era el método típico. Después se crearon las resinas de intercambio iónico. Y en tercer lugar, entonces, viene la ósmosis inversa. En el caso de la destilación, un limitante fue el consumo enorme de energía. La energía está siendo cada vez más barata y va a llegar a ser baratísima un día. Sin embargo, no solamente es una cuestión de energía. Los materiales en los cuales se lleva a cabo la destilación, pensemos en aguas más salinas, en donde el líquido que voy a destilar se va concentrando esas sales y llegan a ser tremendamente corrosivas. Entonces, no solamente es la energía, aunque nos la regalaran, los materiales necesarios para obtener, para destilar son caros, porque tienen que ser resistentes a esa corrosión. Y en el caso del intercambio iónico, que fue también un gran desarrollo, también del siglo pasado, pero previo a la ósmosis inversa, el problema está en la necesidad de químicos para regenerar las resinas. La destilación sigue siendo necesaria para los proyectos de cero descarga líquida en la parte final, y el intercambio iónico también lo es cuando se requiere pulimento de ultra alta pureza. Entonces siguen siendo necesarios,
pero la realidad es que en términos de frecuencia, la ósmosis inversa los ha superado por muchísimo. Y hay otros métodos de desmineralización. Por ejemplo, nosotros en Carbotecnia utilizamos el 4, el que viene ahí abajo a la derecha, que dice electrodeionización, que es increíble. Es un método también muy bonito, con el cual puedes llegar a conductividades mucho menores a los que llega la ósmosis inversa. Y están esos otros, electrodiálisis reversible, ósmosis directa, y uno que pocas personas atienden es la congelación. Cuando tú congelas agua, que tiene salinidad, al empezarse a formar los primeros cristales de agua, van expulsando a las moléculas, a los iones, ¿sí? Los van expulsando y va quedando el agua pura. Esto lo estudiamos también en la ingeniería química. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo cuando somos estudiantes captar las aplicaciones prácticas. Yo esto se lo aprendí a un fabricante de hielos en Yagualica, un municipio de Jalisco, que de esta manera lograba, cuando hacía sus hielitos, dejaba una purga continua. Entonces esa purga llevaba las sales y obtenía hielos de más pureza. Bueno, son hechos increíbles. La magia siempre está presente en la naturaleza. Bueno, entonces entremos ahora sí primero al fenómeno de la ósmosis. La primera ley de la termodinámica es la que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es cierto. Y la segunda ley es la ley de la entropía, que dice que el universo tiende siempre a mayor entropía. Entonces, el universo conserva la energía, pero cada vez es mayor el desorden. Entropía igual a desorden. Y para ejemplificarlo, si en este vaso de precipitado tenemos agua desmineralizada y ponemos una gota de agua de mar, la gota de agua de mar que tiene sales cae en el agua y estas sales se dispersan totalmente hasta que alcanzan una dispersión total. Es decir, no se quedan pegadas unas a otras, no quedan cerquita, se separan lo más posible. Y la segunda ley explica esto, ¿sí? Entonces se tiende a la mayor dispersión, al mayor desorden. Si en ese recipiente que vemos, empecemos por el lado izquierdo, a este recipiente le ponemos una membrana y pensemos que es una membrana que permite el paso de moléculas de agua, pero que no permite el paso de iones. Las sales, la mayoría de las sales están disueltas en el agua en forma de iones, se ionizan. ¿Sí? La parte positiva, por ejemplo, en el cloruro de sodio es el sodio, ion sodio, y la parte negativa, el cloruro. Entonces están disociadas, están ionizadas y disueltas en el agua. Entonces, pensemos, el agua de la parte derecha tiene iones y el agua de la parte izquierda tiene pocos o no tiene iones. Es agua desmineralizada y la membrana es permeable solo al agua. Si nos vamos y regresamos un rato después, encontramos que el nivel de agua ha disminuido en la parte izquierda donde estaba el agua desmineralizada o con pocos iones y aumentó su nivel en la parte derecha, en la parte donde los iones estaban más concentrados. Si nos vamos, encontramos con que se alcanza un punto estático en donde ya no se mueve más. Bueno, miren, lo que sucede es que por esa segunda ley, todo esto, lo que está dentro del vaso, es un sistema, porque aunque tiene una membrana, acuérdense, al permitir el cruce de moléculas de agua, es un sistema completo. No son dos mitades, es un sistema completo. Y entonces, fíjense, el agua de la izquierda tenía mucho desorden, las moléculas se pueden mover libremente. En el agua de la izquierda tiene mucho desorden. Que el agua moléculas de agua pasen a la parte derecha, en donde se van a concentrar y además se van a fijar a los iones, porque donde hay iones, los iones se solvatan, ya veremos un poquito más adelante, los iones se rodean de moléculas de agua y las fijan, ya no las dejan estar corriendo libremente por todo el volumen. Entonces, ¿por qué el agua? Entonces, fíjense, el agua pasó de más entropía en la parte izquierda, más desorden, más libertad, a menos entropía, a la parte derecha. Perfecto. Entonces ahí decimos, oye, no se cumplió la segunda ley, porque el agua pasó de más a menos entropía. Y la ley dice lo contrario. Sí, pero en la parte derecha, al diluirse estos iones, se separan y estos, al separarse, estaban unidos,
y se separan más, tienen más entropía. ¿Por qué el agua se fue a la parte derecha? Porque en el sistema global, comprendiendo las dos partes, la izquierda y la derecha, gana por mucho el aumento de entropía al disolverse, no al disolverse, al separarse más los iones entre sí, ¿sí? Al diluirse los iones. Entonces, en el sistema global hubo un aumento de la entropía. Bueno, ¿y por qué llegó hasta ese nivel? Fíjense, si el nivel de agua en la parte derecha está más alto que en la parte izquierda, quiere decir que hay una presión hidrostática, una presión por la columna de agua con sales, que está más alta que la izquierda, hay una presión hidrostática que se está ejerciendo en la membrana. Y como ya no se están moviendo moléculas, ahí, aquí encontramos que la presión de las moléculas que quieren ir de la parte izquierda a la parte derecha es la misma que la presión hidrostática de la columna de agua que está superior. En otras palabras, esa presión hidrostática por tener el nivel de agua más alto en la parte derecha iguala a la presión que se llama osmótica, la presión de las moléculas que quieren pasar a la parte derecha. Ya se igualaron. Presión hidrostática igual a la presión osmótica. Lo seguiré explicando. ¿Cómo el ser humano se da cuenta de este fenómeno? Bueno, miren, en 1748, el abad Nollet, francés, toma una vejiga animal, la llena de vino, la amarra de arriba y mete esa vejiga en un recipiente con agua con pocos minerales. Y observa y se da cuenta que la vejiga, él hubiera pensado probablemente que las sales y los azúcares del vino, porque puso vino dentro de la vejiga, se iban a quedar ahí y que este iba a actuar como un filtro y ahí iba a dejar salir el agua. Yo creo que él esperaba eso, ¿verdad? Que se saliera el agua como un filtro y se quedaran las sales y los azúcares adentro de la vejiga. Y descubre que no sucede eso. Se mete agua a la vejiga y entonces la infla hasta que casi truena esta vejiguita y dice, caray, entró agua donde había el vino. El agua entró, hubo una fuerza que le hizo entrar. Bueno, es la primera persona que comenta sobre esto. Y luego, en 1828, es decir, casi un siglo después, Dutrochet, otro francés, empieza a hacer pruebas científicas ya con esto y empieza a medir esa presión hidrostática. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la imagen anterior que se genera, o sea, que se hace que el líquido suba por este fenómeno de la ósmosis? Y crea un aparatito para medir lo que le llama endosmómetro, ¿sí? Que simplemente es medir qué tanto sube el nivel del líquido en la parte donde había más salinidad. Bueno, y en 1854, es decir, unos años después, Graham le da nombre a este fenómeno y toma la raíz griega que se traduce en ósmosis y que significa impulso o empuje. Entonces, Graham es el que le da el nombre a este fenómeno, impulso o empuje. Bueno, y entonces ahora, ¿qué relación tiene esto con la vida? Resulta que todas las membranas, prácticamente todas las membranas celulares de todas las células, de todos los seres vivos, son membranas hidrodinámicas. Esto significa que permiten la entrada y salida de agua a través de las mismas. Todas las membranas. Existe por ahí algunos seres vivos que son poquititos, representan un porcentaje bajísimo, a lo mejor de milésimas porcentuales, que no funcionan así, pero básicamente todas las células funcionan de esta manera. Permiten que el agua atraviese y no permiten que las sales lo hagan, ¿sí? Que los iones. Entonces, permiten que el agua traspase, pero no que los iones. Los iones entran y salen a las células por otros mecanismos, la bomba de sodio, la bomba de potasio, pero esa es otra cosa, es totalmente diferente. A final de cuentas, dentro de la célula habrá líquido, fuera de la célula también, y en donde haya más concentración de sales o de azúcares, el agua tratará de ir ahí y diluirlas. Bueno, entonces un ejemplo muy bueno es el de las plantas. En sus raíces, las plantas concentran sales y azúcares más que en el resto de las plantas y
y las membranas celulares de estas raíces están en contacto con la tierra y con el agua de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el agua de la tierra, que tiene menos concentración de sales, mucho menos, busca entrar por ósmosis a la planta para compensar, para diluir estas sales que están dentro de las células. Y entran a la primera capa de células, luego a la siguiente, ahí se van difundiendo de una capa a otra, hasta que llegan al xilema. El xilema son los conductos que hay dentro de las plantas, son los conductos como unas tuberías, y una vez que entra ahí, pues el agua empieza a fluir. ¿Y hacia dónde? Pues hacia arriba, que el xilema va hacia la parte superior de la planta. Entonces, gracias a la ósmosis, entra el agua en las raíces de las plantas. Bien, ¿y qué tanta es la presión osmótica? Miren, en las plantas típicas que viven de agua dulce, la presión osmótica es de entre 2 y 8 bar. Esto se traduce en que el agua podría subir entre 20 y 80 metros de altura. O sea, esa fuerza de la ósmosis haría que el agua suba 20 a 80 metros. Y en las plantas halófitas, las que hay en los manglares, la presión osmótica, como ahí los manglares tienen agua salobre, agua salina, entre salina y salobre, un poquito abajo que la concentración de sales del agua de mar, estas plantas, al tener sus raíces en esa agua tan concentrada, entonces generan una presión osmótica mucho mayor, de entre 30 y 60 bar, que haría que el agua subiera a 300 a 600 metros de altura. Traten de imaginar, ¿eh? Entonces, en una planta que vive de agua dulce, el agua quiere subir entre 20 y 80 metros, y en una halófita, la de un manglar, entre 300 y 600 metros. La realidad es que, ya que el xilema no son tuberías de PVC de 1 pulgada, derechitas, son tubitos chuecos y muy delgaditos que causan una alta caída de presión, entonces hay una pérdida de presión por esa fricción. Luego también hay fugas en el sistema, pues es una planta, es un ser vivo que va a tener grietas y fugas, por otro lado. Y por otro lado, también esta presión osmótica pierde parte de la energía por el hecho de que la planta tiene que ahora robarle la humedad a la tierra. Y ese robo de humedad a la tierra requiere energía, ¿sí? De hecho, hay parte de esta humedad, se llama humedad ligada, que tiene una relación química ya con la tierra, y entonces requiere energía. Entonces, vamos a hablar otra vez de las plantas que viven de agua dulce, esos 2 a 8 bar que harían que el agua subiera a 20 a 80 metros, únicamente termina subiendo 3 a 5 metros en las plantas típicas que todos tenemos, 3 a 5 metros. Entonces, ¿por qué los árboles no necesitan una bomba para subir el agua hasta la copa de los mismos? Porque ocurren otros dos fenómenos adicionales. Por un lado, la capilaridad, que hace que el agua suba a otro 1 o 2 metros más. Entonces, estábamos en 3 a 5 metros, súmenle 1 a 2 metros más. Pero luego también está la evaporación en las hojas, y esta evaporación genera un vacío. Y ese vacío es enormemente fuerte y hace que el agua suba a los árboles más altos, como son las secoyas que hay en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos. Entonces, son 3 mecanismos, pero el primero, la ósmosis, es la bomba original y es el que siempre va a estar presente en todas las plantas. Hace rato dije la enorme altura que puede provocar la enorme altura de agua, y la enorme presión y por lo tanto la enorme altura a la que puede subir el agua gracias a la presión osmótica. Y esto me hace pensar en muchos fenómenos de la naturaleza que cobran una fuerza increíble. Pensemos, por ejemplo, en la dilatación térmica de los metales. Si tú un metal lo calientas, tiene una dilatación muy, muy grande. Dilatación volumétrica o dilatación lineal es una parte de la dilatación volumétrica. Y cuando tú no haces esta consideración, aunque tú metas ese metal de cobre, de hierro,
dentro, vamos a decir, de un recipiente de granito, por más duro que sea el granito, si se calienta, el puro aumento de temperatura, solo calentarlo 20 grados, 30 grados, va a hacer que el granito truene. Esa es la enorme fuerza de la naturaleza. Con el agua lo mismo, todos sabemos que cuando el agua se congela, ese es otro fenómeno, el agua aumenta de volumen. A diferencia de la mayoría de los casos en donde los sólidos se encogen, cuando pasan de líquido a sólido, en el agua sucede lo contrario. Y si el recipiente en el que está guardada esa agua no tiene cierta elasticidad, pues ese crecimiento, esa fuerza del crecimiento del hielo es tan grande que va a romper al recipiente. Entonces, cuando pensemos en la presión osmótica, no es tan fuerte como estos dos ejemplos que les di, pero es enormemente fuerte y ahorita van a ver que esto sí es importante para la ósmosis inversa. Vamos a pasar a este tema un poquito más adelante. Ahora, miren, las membranas de las células tienen esta forma, se llaman membranas lipídicas. Tienen una cabeza hidrofílica, ¿sí? que es un grupo fosfato unido a un grupo alcohol, y luego esto tienen esa parte es polar y se lleva bien con el agua, ¿sí? El agua y la superficie de la membrana celular por afuera y por adentro de la célula es hidrofílica y por lo tanto el agua es afín a ella misma, pero luego tiene esas dos piernitas que son unos ácidos grasos, son unas piernitas de grasa. En medio, las membranas celulares son una alberca de grasa, ¿sí? En donde la superficie por afuera y por adentro es polar. Estas son las moléculas. Ahí está el grupo fosfato, el grupo alcohol, que son la cabecita esa azul que es hidrofílica, polar y en donde el agua se lleva perfectamente bien. Luego está esa parte verde intermedia, que es el esqueleto de glicerol, que es el que tiene toda la grasa. Y luego estas dos ácidos grasos, la grasa tiene tres patitas, estas tienen dos patitas, dos ácidos grasos, que es la alberca intermedia de aceite que hay en las membranas celulares. Me regreso. Entonces, me regreso a esta. Cuando el líquido de un lado de la membrana celular tiene mayor concentración de sales y azúcares que el líquido por el otro lado de la membrana celular, el agua, por la segunda ley de la termodinámica, busca pasar a la parte donde las sales y los azúcares están más concentrados. Entonces, fíjense, el agua se pega a las cabezas hidrofílicas de un lado de la membrana y es empujado por las otras, imagínense, es la fuerza de las otras moléculas que también quieren pasar. Hagan de cuenta que todas están formadas para entrar al cine y los de atrás están empujando a los de adelante. Entonces empujan el agua entra a la parte media de la membrana celular, que ahí no está tan a gusto el agua porque el agua es polar y los ácidos grasos que están ahí en medio no lo son, pero las demás moléculas de agua que quieren entrar también empujan a la molécula de agua a atravesar y a irse del otro lado. Entonces, de esa manera, fíjense, entonces, el agua, lo que quiero decir, no pasa hacia uno u otro lado de la membrana celular por poros. Se disuelve en la membrana, se mete, se disuelve y es empujada por otras moléculas de agua que la hacen irse hacia el otro lado. Y este es el fenómeno de ósmosis. Ahora, hay que mencionar, esto no es necesario, pero creo que vale la pena, que ya que el mecanismo de ósmosis es algo lento, las membranas de las células, de los seres vivos, han desarrollado unos poros que se llaman acuaporinas. Son poros que no permiten el paso de iones por razones electrostáticas y sí permiten el paso de moléculas de agua una tras otra. Y entonces el agua también atraviesa las membranas de las células a través de las acuaporinas. Pero miren lo importante, la fuerza que las hace pasar es la misma fuerza de la ósmosis. Entonces, entran moléculas de agua o salen de la célula por la membrana, como dije, pero también por las acuaporinas. No obstante, la fuerza, la que las impulsa a pasar es la ósmosis. Bien, pues ahora
¿Cómo conectamos lo anterior a la ósmosis inversa? Miren, en la década de los 50, el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado porque estaban llegando ya a requerir más agua dulce para la población que la que tenían en sus ríos o en sus pozos. Y entonces se preocupan y empiezan pues un programa como nación, un impulso a buscar un método para obtener agua dulce a partir de agua de mar. Hay que recordar que en Estados Unidos la mayoría de las poblaciones, las más grandes, están en las costas. Entonces, en 1950, en 1957, dos investigadores, Riley y Breton, de la Universidad de Florida, encuentran, o desarrollan una membrana de acetato de celulosa que viene del papel o viene de la madera, y encuentran que aplicando cierta presión logran hacer que pase el agua, pero no las sales, pero solo ejerciendo presión. Es decir, logran revertir el proceso natural de ósmosis a través de aplicarle presión al agua salina, digamos, ponen agua salina de un lado de esa membrana de acetato de celulosa, le aplican cierta presión y logran que salgan gotitas de agua, un chorrito de agua sin minerales. Entonces dicen, ah, caray, pues ya encontramos una membrana osmótica que no permite y semipermeable, es decir, permeable al agua, pero no a los iones, y al permitir solo el paso del agua, pero no de los iones, si le aplico presión suficiente, me da agua pura. Bueno, entonces ahí nace la ósmosis inversa, pero es, digamos, como la iniciativa de toda una nación, Estados Unidos, porque a veces se cree que nacieron en Israel. No, los israelitas son los principales usuarios, porque se les dio su tierra en 1948, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, y es un área donde no hay agua, hay muy, muy poca agua dulce, y entonces tuvieron la necesidad de aplicar esta tecnología para tener agua dulce, para todo, para el riego, para el consumo, etcétera, etcétera. Luego, en 1960, otros dos investigadores, Loeb y Surirayan, de UCLA, encuentran que pueden hacer más delgadita esa membrana de acetato de celulosa, la hacen mucho más delgada, me parece que a lo mejor una décima parte, y entonces aumentan mucho la producción de agua, ¿sí? Y encuentran que si le ponen una base para evitar que se rompa, logran ya una mayor productividad. Entre más delgadita y una base, una estructura asimétrica con una base para que no se rompa, y entonces logran producir más. Bueno, y es en la década de los 70 en donde otro investigador, John Cadott, desarrolla una membrana diferente que es de poliamida, ya no es de acetato de celulosa. El acetato de celulosa que habían utilizado en 1957, en 1960, en la década de los 60, se degradaba biológicamente, no podía operar en todos los rangos de pH, con la presión se comprimía y terminaba ya no permeando. Entonces, Cadott desarrolla una membrana de poliamida, que ahorita vamos a ver, que es la que se sigue utilizando hoy, y le pone una base primero, para que lo mismo que habían hecho en la década de los 60, una base para que no se rompa, y luego le pone otra base más fuerte, y nace así la membrana compuesta de película delgada, ¿sí? O thin film composite. Bueno, veamos qué es eso. Miren, esta es la membrana desarrollada por Cadott y que sigue siendo hoy la más utilizada. Existen de otros materiales, de polímeros sulfonados, de alcohol polivinílico, todavía se utiliza la de triacetato de celulosa, pero esta, la membrana de poliamida, es la que más se utiliza hoy. Bueno, ¿en qué consiste? Son 3 capas, por eso se llama membrana compuesta de película delgada. Son 3 capas. La capa activa, que es la de poliamida, es muy delgadita, 0.2 micras. Acuérdense que 1 milímetro son 1000 micras, ¿eh? Entonces son 0.2 micras, muy, muy delgadito. Y esta es la que hace la magia. Esta es la que dijimos permite pasar el agua y no las sales. Y luego por debajo le pone una capa de polisulfona, que es un soporte. Esta sí es porosa, porque acuérdense, la de poliamida no es porosa.
La de polisulfona sí es porosa. Es como las membranas de ultrafiltración, que esas sí son porosas, son filtros para retener partículas más grandes que los poros, que no pasan los poros. Bueno, entonces lleva esa capa, pero como esta capa intermedia de polisulfona es insuficientemente resistente, lleva otra capa más que es de poliéster. Pues todos sabemos lo resistente que es el poliéster, lo vemos en las fibras textiles, es sumamente resistente y es un poquito más gruesa, 100 a 120 micras, y es la que le da la mayor resistencia mecánica, ¿sí? Entonces, acuérdense, es una membrana compuesta de película delgada, Thin Film Composite. Es la más utilizada en el 98% de los casos. Actualmente es la que se sigue utilizando. Esta misma que se desarrolló en la década de los 70. Ahora, ¿cómo funciona? Miren, desde el punto de vista químico, así se ven los polímeros, ¿sí? Perdón. De poliamida, miren. Así se ven los polímeros de poliamida. Estos polímeros no están pegados entre sí. Están juntos, pero no están ligados químicamente. Y con la vibración y la rotación van abriendo espacios. Estos espacios tienen un tamaño más o menos de entre 0.25 y 0.35 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Miren, 1000 nanómetros es una micra. ¿Se acuerdan que dijimos 1000 micras es un milímetro? Bueno, 1000 nanómetros es una micra. Y entonces se abren espacios de entre 0.25 y 0.35 micras. Y a estos espacios que se están abriendo y se están cerrando se les llama volumen libre. Al ser pequeñitos, entre 0.25 y 0.35 micras, ahí vemos esa línea azulita horizontal, es la membrana, no permiten pasar moléculas grandes. Por ejemplo, ahí la imagen muestra una molécula de glucosa. La molécula de glucosa es demasiado grande, no entra en esos espacios. Y a esto se le llama exclusión estérica. Entonces, y esto podría hacer parecer que la membrana es un filtro. Alguien podría decir, oye, pues sí es un filtro porque no está dejando pasar las moléculas más grandes. Van a ver que no es solamente eso. Entonces, sí tiene una, vamos a decir, dinámica de filtración en el sentido que no permite pasar las moléculas más grandes, pero hay otros fenómenos más importantes. Y luego, fíjense, los iones, el cloruro y el sodio, ¿se acuerdan que les dije que cuando tú colocas cloruro de sodio en agua, se disocian el sodio y el cloruro y luego sucede algo que se llama se solvatan? El agua los rodea. Entonces, como el cloruro es negativo, la parte que le gusta al agua del cloruro son los hidrógenos, porque tienen una electronegatividad menor, ¿sí? O que le llaman positiva. Entonces, los hidrógenos hacen una liga con el cloruro, lo solvatan, lo rodean. Y al sodio, que es positivo, que es un catión, es positivo, son los oxígenos del agua los que crean una relación, ¿sí? Electrostática con él y lo rodean. Entonces, los iones disueltos en agua no están solitos, están solvatados. Y al estar solvatados, ya no es el tamaño pequeñito del ion cloruro o del ion sodio, sino que ya se vuelve una especie más grande, que no entra en esos espacios de 0.25 a 0.35 nanómetros. El agua, por cierto, mide más o menos 0.28 nanómetros. Entonces, el agua sí entra en los espacios, en el volumen libre, pero los iones no entran porque están solvatados. Entonces, regreso, las moléculas, moléculas orgánicas con masa molar mayor a 50, no hay manera de que entren en la membrana, solamente que tenga alguna fisura, que sí puede pasar en las membranas, eso lo veremos con Max más adelante, y los iones, por estar solvatados, tampoco pasan. Entonces, ese es un primer efecto, ¿sí? Que se llama exclusión estérica. En química, cuando algo no cabe por tamaño, se llama efecto estérico. Cuando el tamaño hace que no quepa, por ejemplo, en el carbón activado, los poros, tiene poros,
las moléculas más grandes que los poros no entran a los poros y se llama eso una exclusión o un efecto estérico. Entonces, bueno, ese es el primero. Ahora, segundo fenómeno que ocurre. Miren, esta imagen representa la molécula de poliamida, ¿sí? Es el polímero. Y sigue, o sea, va ligado hacia la izquierda y a la derecha. Pero tiene grupos carbonilo. Ese carbono unido al oxígeno con dos rayitas, ¿sí? Se llama grupo carbonilo. Y luego ese nitrógeno unido a un hidrógeno y por otros lados a carbonos de moléculas orgánicas se llama grupo amino. Bueno, el agua crea puentes de hidrógeno con el oxígeno del grupo carbonilo. Fíjense, el hidrógeno del agua crea un puente de hidrógeno con el grupo carbonilo. Y por otro lado, a la derecha vemos la molécula de agua crea un puente de hidrógeno entre el oxígeno del agua y el hidrógeno del grupo amino. Entonces, el agua es afín a este polímero, a la poliamida. El agua es muy afín a la poliamida. Y entonces, cuando moléculas del agua empujan a otras, en este caso ya no por la fuerza natural de la ósmosis, sino por la presión de una bomba que presiona y hace que las moléculas quieran pasar de un lado de la membrana al otro, las moléculas de agua caben en el volumen libre, pero además van creando puentes de hidrógeno con la poliamida. Y esto se puede decir que el agua se disuelve en la membrana, aunque nos suene raro. Siempre hablamos de disolución de una molécula en un líquido. Pero en este caso es la disolución de una molécula líquida en un sólido, porque se liga con estos puentes de hidrógeno. Y esa presión es la que la va haciendo que el agua se difunda del lado de más presión hidrostática al lado de menor presión. Y una cosa que aquí es muy importante. ¿Qué tanta presión, si yo quiero que el agua fluya de la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha, qué tanta presión le tengo que dar? No solamente es la presión que yo tengo que dar como se da en un filtro, la presión suficiente para filtrar, para vencer la caída de presión. Acuérdense que ya que en la parte izquierda tengo el agua concentrada en sales y quiero hacerla pasar a la parte derecha donde quiero agua desmineralizada con pocos minerales, acuérdense que entonces voy teniendo agua en la parte izquierda concentrada en sales y tengo agua desmineralizada en la parte derecha, pero acuérdense que por el fenómeno de ósmosis, el agua de la parte derecha que está diluida quiere irse a la parte izquierda. Entonces, la presión que yo le tengo que dar a un equipo de ósmosis inversa no solamente es la presión como si fuera un filtro, para vencer la caída de presión como si fuera un filtro, tengo que darle la presión esa más la presión necesaria para vencer la presión osmótica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese movimiento, esa tendencia de las moléculas por su presión osmótica. Tengo que vencer la presión osmótica de las moléculas de agua de la zona diluida que quieren ir a la zona concentrada. Y por eso es que las membranas, las de ultra baja presión, pues trabajan a 40 psi, que son para agua de poca salinidad, membranas pequeñitas domésticas. Pero a nivel industrial, las membranas de baja presión operan a 100, 150 psi. Las de alta presión, las de alta presión, que lo veremos con Max, cuando se usa de baja, cuando de alta presión, operan a 250 psi. Pero cuando lo que yo quiero es desalinizar agua de mar, la bomba tiene que operar a 800 a 1200 psi, porque mientras más concentrada está el agua de la parte izquierda, agua de mar, por ejemplo, que está a 35,000 partes por millón, la presión osmótica, es decir, la del agua desmineralizada que quiere regresarse a la parte concentrada, es tan fuerte que necesito llegar a esos niveles de presión. Y esto es lo que les decía, hay que vencer a esa presión natural de la naturaleza, que la naturaleza desarrolla. Bueno, y finalmente hay otro fenómeno que no he dicho aquí, y es cuando fabrican la capa de poliamida, en el método de fabricación producen
que queden grupos carboxilo libres. Es SCOOH, es un grupo carboxilo. Y al ser grupos carboxilo libres, están cargados negativamente. Las membranas de poliamida, aparte de los otros dos fenómenos que ya vimos, ¿sí? Uno, el fenómeno, la exclusión estérica, que no permite pasar moléculas de cierto tamaño. Dos, el fenómeno en el que el agua es invitada a entrar porque se liga muy bien con la poliamida. Viene otro fenómeno más, que dejo cargada la membrana de grupo carboxilo, que hace que las cargas sean negativas, y por lo tanto las membranas de poliamida, al estar cargadas negativamente, rechazan los aniones, rechazan el cloruro, los sulfatos, los carbonatos, los rechazan. Y tú dirías, entonces sí permiten pasar a los cationes. No, porque el agua no puedes quitar la neutralidad. Cuando en el agua hay 1000 cargas negativas, debe haber 1000 cargas positivas. Se tiene que mantener la neutralidad total. Entonces, cuando por la membrana no pasan los aniones por estas cargas negativas que se crean en la fabricación de la membrana, entonces tampoco pasan los cationes. Ahora, sí hay que mencionar que ¿por qué el agua que te da un equipo de ósmosis inversa no tiene 0 de sólidos disueltos totales? ¿Por qué siempre tiene algo? Por ejemplo, si le metes agua con 120 partes por millón de sólidos disueltos totales, ¿por qué el agua osmotizada tiene 10 partes por millón? Porque hay una pequeña proporción de iones, como es me regreso tantito, como es el sodio y el cloruro, que al estar ahí cerca de la membrana, por la presión que ejerce todo el sistema, se juntan el cloruro y el sodio momentáneamente, se neutralizan, dejan de ser repelidos por las cargas negativas de la membrana, disminuye su tamaño porque dejan de estar solvatados y se cuelan por la membrana hacia el otro lado. Y esa es la razón por la que hay siempre un porcentaje de sales que sí permean, pero que siempre es un porcentaje menor. Bueno, y casi para terminar. Yo alimento una membrana de ósmosis, con Max veremos cómo están fabricadas. Alimento una membrana de ósmosis y siempre debo tener un permeado, un flujo del agua baja en sales y un flujo de rechazo, otro flujo de agua que se lleve las sales. Si yo cierro totalmente el rechazo, si yo uso como filtro la membrana y le meto alimentación y quiero sacar todo el líquido como permeado, las sales en cuestión de horas, pocas, se incrustan en la membrana de manera irreversible y esa membrana queda tapada y ya no se puede recuperar. Entonces siempre necesito tener un flujo cruzado, un flujo continuo que se esté llevando a las sales. Y con Max veremos que en el lado de la alimentación y del rechazo, el líquido que hay nunca debe llegar a la saturación, nunca debe llegar la concentración de sales en el lado de la alimentación y el rechazo, que es el mismo lado, es, digamos, lo que no ha pasado, lo que no ha permeado por la membrana, nunca se debe alcanzar en ningún punto la saturación, que es ese punto en donde cuando yo evaporo agua de una solución, evaporo más y más y más y más hasta que se empiezan a formar sólidos porque llegaron a la saturación y empiezan a incrustarse, porque en la saturación ya el agua no puede disolver más sales y entonces estas, las que están en ese punto de saturación, empiezan a convertirse en sólidos y a incrustar en las paredes. Entonces, y bueno, pues las membranas de ósmosis, lo veremos con Max, se controla la producción siempre con una válvula que se pone en el rechazo. Si yo dejo abierta el rechazo totalmente, pues casi toda el agua, si le meto 1000 litros por minuto, pues obtengo casi los 1000 litros por minuto en el rechazo, porque el agua no es tonta y le cuesta trabajo permear. Entonces tengo que ir cerrando la válvula del rechazo para que un cierto porcentaje del agua por presión pase al permeado, pero nunca cerrar completamente esa válvula del rechazo, por lo que dije, porque entonces ya opero
la membrana como si fuera un filtro y en unas horas, adiós, ya es irrecuperable. Con Max también vamos a ver los métodos de limpieza de las membranas para recuperarlas. Se va a poner muy interesante. Pues hasta aquí es mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Germán. Pasamos a la sección de preguntas. Por aquí tenemos algunas. Iván Calderón nos dice, ¿esto también es aplicable a la hemodiálisis? Sí, definitivamente sí, y se produce agua para hemodiálisis, agua osmotizada, se llama biosmotizada, se osmotiza una vez y luego una segunda vez para darte el agua de hemodiálisis que debe ser menor debe tener una conductividad creo que menor a 2 microsiemens por centímetro, entonces sí tiene, todo esto tiene que ver. Ajá. La ósmosis, Iván, está incluso en el carbón activado cuando ustedes tienen un paciente intoxicado y tiene tóxicos en la sangre y tú le das a consumir carbón activado que pasa por la luz intestinal, por los intestinos, el carbón activado atrae los compuestos orgánicos que hay en la sangre y forma una diálisis intestinal, que a veces se utiliza ese método también para pacientes con deficiencia renal. Entonces, y está la hemoperfusión, la hemodiálisis y hay varios procesos dialécticos, todos están basados en la ósmosis. Sí, Iván. Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta de Judith Cardoso, nos dice, ¿cuál es la eficiencia de la ósmosis inversa? Y también nos pregunta, ¿el agua de rechazo, qué se puede hacer con ella? Judith, siempre hay un porcentaje de rechazo y un porcentaje de producto. Mientras más salina es tu agua, vas a tener más rechazo, porque no la puedes llevar arriba de cierta concentración. Lo vamos a ver con Max, pero vamos a decir, Judith, ya en términos prácticos, en las ciudades, en agua que quiero osmotizar para tenerla baja en sales, pues típicamente, estoy hablando de una cuestión solo estadística, pues se obtiene un 70% de agua de producto contra 30% de agua de rechazo, o 60% de agua de producto contra 40% de agua de rechazo. Acuérdate, en agua, vamos a decir, de la red municipal, que cumpla con las especificaciones de la norma 127 de agua para consumo humano. Entonces, eso es lo típico. Y el agua de rechazo, ¿qué se puede hacer con ella, Judith? Se puede usar para servicios. Se puede usar para riego muchas veces, para servicios, ¿sí? Para sanitarios. Es tan competitiva la ósmosis que hoy, como dije, ha desplazado cualquier otro método de desmineralización, que el mayor costo es qué hacerle al agua de rechazo. Y luego, Judith, además, el volumen de agua de rechazo se puede ir disminuyendo con etapas adicionales de osmotización del agua de rechazo hasta que llegas a un punto. Entonces, pero es el qué hacerle a esa agua suele ser el costo más alto actualmente, más que la inversión en el equipo de ósmosis o que la energía invertida para que funcione. Pero bueno, eso hay que buscar. Por ejemplo, en fluoruros, miren, los fluoruros, eliminar fluoruros del agua es muy costoso. Y en México hay muchas fuentes de agua, fuentes naturales, que cumplen en todo menos en fluoruros. Casi que nosotros llevamos años haciendo pruebas y montando equipos y trabajando con clientes. Casi hoy, si tienes agua con fluoruros, el camino es osmotizar. Y entiendo, pues sí, ¿qué hacerle a tanta agua de rechazo? Sí, pues ese es el reto. Muy bien. Esta otra pregunta de Antonio Jiménez va ligado a lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que los sistemas comerciales de ósmosis inversa para generar 1 litro de agua pura desechan 5 litros? ¿Qué es lo que nos estás comentando? Habría que ver, Antonio, en los sistemas pequeñitos, domésticos, en donde no vale la pena lavar la membrana cada vez que se tapa, cada vez son más baratas las membranas, conviene cambiarla. Muchas veces se operan con un alto rechazo para que no se concentren las sales y que la membrana dure mucho. Ahora, fíjense, cuando se aplican estos sistemas para producir agua para beber, imagínate que tú metes 100 litros de agua, tienes 20 litros de agua para beber y 80 de rechazo. Si tú ves en términos de costo, el agua municipal en México cuesta más o menos
30 pesos mexicanos por metro cúbico de agua, por 1000 litros. Y bueno, pues 20 litros de agua de garrafón hay desde los garrafones más baratos de 12, 14 pesos hasta quizás 50, 60 pesos, dependiendo la marca, etcétera, etcétera. Entonces, con todo y ese rechazo, Antonio, pues vale la pena osmotizar el agua. Y el rechazo, muchos lo que hacen es que lo dirigen a su jardín, al riego de una planta, o lo regresan a la cisterna general de toda la casa para que se mezcle con todo el agua, cuando es mucho más el agua que se usa para baños, para regaderas, etcétera, y aprovechan esa agua. Pero en sistemas comerciales, Antonio, es más bien, es como dije, más o menos buscas 70, 60, 80% de agua producto contra el resto de agua rechazo. Perfecto, muy bien. Por acá nos dice Renecito, ¿a partir de cuántos sólidos disueltos totales se cambia a alta presión? Muy buena pregunta. No quisiera respondértela. Déjame investigarlo bien y lo respondo por cierto, no les he enviado las respuestas del webinar anterior. Benita ayer me recordó. Lo voy a hacer. Hoy las empiezo a escribir y también de esta y te lo respondo. Perfecto, muy bien. Julio César Aguilar Conde nos dice, ¿es necesaria la remineralización del agua osmopurificada para recuperar sales minerales del agua para beber? ¿Cuáles son los costos estimados de un sistema pequeño como de una purificadora chica, incluida la remineralización? Julio César, gran pregunta. Esta pregunta yo me la hice también hace, no me acuerdo cuántos años, pero muchos, más de 20. Me tardé 20 años en contestarla para mí, porque hay puntos de vista diferentes. Los que dicen, no, el agua no necesita minerales, los minerales vienen de los alimentos, y hay quien opina lo contrario, y bueno, todo el mundo muy respetable. Yo en lo personal, en el análisis que hice, no es broma, lo que me tardé 20 años, yo lo que encontré es que hay miles de comunidades en el mundo que beben agua de lluvia o agua de deshielo. El agua de lluvia es agua destilada, tiene menos sales, tiene dos partes por millón de sólidos disueltos totales contra el agua de ósmosis típica, 10 partes por millón. Tiene más sales el agua de ósmosis. Y mucha gente bebe el agua de deshielo, como dije, del agua de lluvia, y busqué si había menos esperanza de vida, más morbilidad, es decir, más enfermedades relacionadas con el agua y con las sales del agua, y no encontré. Yo, simplemente por estadística, soy de los que creen, aquellos médicos y aquellos investigadores que opinan que el agua no necesita remineralizarse. Sé que aquí me crucificarían varios, pero tengo que decir lo que he encontrado, y yo creo que no es necesario remineralizarla siempre y cuando en la alimentación tengamos todos los minerales necesarios. Y tan es así que muchas empresas de renombre que venden agua osmotizada para beber, empresas internacionales enormes, pues hay unas que venden el agua osmotizada y mezclada con algo de agua con minerales, y hay otras que la osmotizan y la venden como tal, marcas de primera, súper reconocidas. Entonces yo creo que no es necesario, Julio César. Muy bien, Germán. Por acá tenemos otra pregunta. Mariano Pérez Romero nos dice, ¿cuál es la reacción de la poliamida con el agua suavizada con el cloruro de sodio? Es por eso que se debe de tomar más tiempo en el análisis antes de la membrana para proteger con un pretratamiento. Pues no hay algún problema particular, Mariano, nada más el agua se suaviza antes porque las membranas, cuando tú tienes un agua con tendencia incrustante, se incrustan, se ensucian más rápido. Entonces también lo veremos con Max, que cuando tenemos una dureza arriba de cierto nivel, por ejemplo, típicamente 170 miligramos por litro, como se hace O3, cuando tienes hierro, que es muy fácil que precipite, manganeso, sílice, boro, bario, aluminio, hay ciertos compuestos o elementos que si están arriba de cierto nivel, hay que resolverlos antes, porque si no la membrana se tapa con mucha rapidez. Pero no, en el caso del suavizador, pues es importante porque es mejor ese sodio adicional que va a tener el agua en lugar de calcio y magnesio, es mucho mejor que el calcio y magnesio que precipitaría.
Perfecto, muy bien. Yaneli Vaca nos dice, para una concentración alta de sílice, ¿la presión recomienda de ósmosis sería alta? Quizás. No, no para el caso del sílice. En el caso del sílice, cuando está arriba de cierta concentración, típico 24 miligramos por litro, se debe agregar un antiincrustante de sílice, ¿sí? Entonces, el sílice aquí no llevaría a la necesidad de operarlo a más alta presión. Más alta presión sí, es cuando hay más salinidad, que es una de las preguntas que me hicieron, que no me sé la respuesta, la investigo, no me la sé de memoria, pero como dije, mientras más alta es la concentración de sales, necesito una presión más alta para vencer la presión osmótica. Muy bien. Octavio Araujo nos pregunta, ¿qué tanto se puede conservar una membrana después de su fabricación y bajo qué condiciones? Octavio, te puedo decir que debe estar cerrada, siempre vienen cerradas y con un líquido conservador, pero no sé yo el tiempo de vida para la fabricación, te lo investigo y lo respondo por escrito. Si se abre esa bolsa, vienen en una bolsa de las membranas, si se abre y por lo tanto ese líquido conservador, no solo conservador, sino que además conserva la hidratación de la membrana, se evapora, la membrana ya dura muy poco. Entonces, cuando se abre la bolsa hay que aplicarse la membrana ya. Las membranas no están hechas para almacenarse en seco. Muy bien. Nos dice por acá Antonio Jiménez, ¿cuál es la razón que el cloro daña la membrana de ósmosis inversa? Buenísima pregunta, que también lo vamos a ver con Max, pero es el cloro en particular reacciona con los grupos amino y con los grupos formadores de las membranas de poliamida. Entonces tiene una reactividad, hace una sustitución y rompe esos polímeros. Muy bien. Y no solo el cloro, el ozono, la mayoría de los oxidantes. El único que conocemos que no tiene un efecto particularmente negativo es el dióxido de cloro, pero también con sus límites. Entonces los oxidantes reaccionan con el polímero y pues lo van partiendo y lo van dañando. Muy bien. Eduardo Méndez nos dice, ¿cómo actúan los antiincrustantes en la membrana? Simplemente, no soy especialista en ello, pero de distintas maneras los antiincrustantes hacen que esa molécula que si no lo hubieras colocado el antiincrustante iba a incrustar, no lo haga, ¿sí? Porque quelatación, porque reaccionan y hacen una neutralización. No te sabría decir en este momento, Eduardo, pero también te lo investigo para las respuestas por escrito, pero hacen que esa molécula ya no incrusta. Que acuérdense, son varias moléculas las que pueden, varios elementos o compuestos, y por lo tanto cada uno por algún mecanismo deja de incrustar. Perfecto. Jess García nos pregunta, ¿cuándo se aplica ósmosis y cuándo se aplica desmineralizadores? Muy buena pregunta. Fíjate, Jess, actualmente una combinación muy buena es osmotizar y llevar el agua, vamos a decir, bajarla de 300 a 20 partes por millón de sólidos disueltos totales con la osmosis inversa. Ahí un segundo paso de osmosis inversa lo llevaría a una décima parte a 2, pero muchas veces, y 2 de sólidos disueltos totales es casi 4 microsiemens por centímetro. Cuando se requiere una menor conductividad, más pequeña, o que cuando es tan pequeñita ya se reporta en términos del inverso, que es la resistividad. Cuando quieres una muy alta resistividad, o que es lo mismo que una muy baja conductividad, entonces ahí es cuando entran las resinas desmineralizadoras, porque las resinas mixtas tienen la capacidad de llegar a niveles mucho más bajos de concentración de iones en el agua. Entonces lo que se hace es que la primera parte osmosis y la segunda parte con las resinas. Resina catión-anión, seguidas una de otra, o resina mixta que todavía te da mejor calidad. Y también están los otros equipos de desmineralización que dijimos, como los electrodeionizadores, que si alguien de aquí tiene interés en saber de ellos, escríbanos y con mucho gusto les mandamos información para que sepan de qué se trata. Cómo operan, son
son pues, muy comunes cada vez más. Se utilizan mucho en industrias de semiconductores que requieren aguas de muy baja salinidad o, por ejemplo, a lo mejor en algunos procesos farmacéuticos. Perfecto. Muy bien, pues aquí terminamos. Agradecemos a todos. Hay más preguntas, hay muchas preguntas de otras personas, Germán, que como siempre lo hacemos, se les responderán vía correo electrónico. ¿Quieres agregar algo más, Germán? Sí, nada más aquí un compañero me decía, oye, explica que te da menos calidad la resina catiónica seguida por la aniónica que la resina mixta. Sí, efectivamente así sucede. Ahorita no les puedo decir exactamente a qué nivel de pureza llegas, pero también lo voy a incluir en las respuestas. Y no es nada mala idea un día hacer un webinar de procesos para llegar a altísima pureza, ¿sí? O sea, todos estos procesos de resina cation-anión, resina mixta, doble paso de osmotización, electrodeionizadores. Perfecto, muy bien. Ahí hay un tema más de interés de todos. Entonces, les agradecemos a todo su tiempo. Les recuerdo, habrá 2 sesiones más para este webinar de ósmosis inversa. Igual ponemos a su disposición los correos de los compañeros de ventas, de ingeniería, para si tienen casos específicos, nos los pueden escribir y en el departamento de ingeniería o ventas nos contactamos con ustedes para ayudarlos a buscar la solución más adecuada a sus procesos. También los invitamos en el canal de YouTube, ahí pueden ver diferentes webinars, hay de carbón activado, antiincrustantes, hay algunos ya ahí grabados, pero si tienen dudas pueden irlas despejando. Sin más, pues los esperamos en las próximas sesiones. ¿Algo más, Germán? Nada más agradecerles a todos. Estoy viendo muchas preguntas que no alcanzamos a responder y muy interesantes, ¿eh? La verdad es que son ustedes nuestro motivante para ir profundizando cada vez más. Y bueno, por supuesto, nosotros no somos armadores de equipos de osmosis, pero tenemos proveedores muy buenos y nuestra tarea es ser el puente entre estos grandes armadores y ustedes, el público o otros distribuidores que a su vez van a atender a otras personas. Necesitamos ser cadenas para atender a los usuarios finales. Y es muy importante que los que entremos en la cadena vayamos entendiendo cada vez mejor para hacerlo bien. Es importantísima la intervención de todos los que comercializamos para hacer bien las cosas. A final de cuentas, el usuario merece tener el mejor equipo, el más adecuado para su problema particular. Así que nos tenemos que seguir preparando. Los usuarios finales aquí, porque lo van a usar, y los demás, porque somos parte de esa cadena que debemos ir estando cada vez mejor formados. Así es. Pues muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinars.